Mike Flanagan es el director que mejor ha entendido el estilo literario de Stephen King. A lo largo de su carrera como director, Mike Flanagan ha adaptado y ha hecho varios proyectos propios que de una forma u otra revolucionan el género del terror en el ámbito audiovisual, dentro de las series y de las películas. Este director se ha hecho muy reconocido en estos últimos años por la cantidad de adaptaciones que ha estado preparando y que ha hecho respecto a los libros de Stephen King. Entre ellos está Doctor Sueño, que funge como una secuela directa del Resplandor de Stanley Kubrick. El juego de Gerald, una novela muy poco conocida de Stephen King, pero dentro del fandom del escritor es una obra muy reconocida. Creo que ya está completamente confirmado que está trabajando en una serie de La Torre Oscura para Amazon Prime y también en una miniserie de Carrie, el primer libro de este escritor. Entonces, no es descabellado de que Mike Flanagan sea el director predilecto de ahora en adelante de Stephen King, porque, número uno, entiende su estilo, sabe lo que quiere contar Stephen King. Número 3, y lo más importante, sabe cómo adaptarlo a la pantalla grande o a la pantalla chica, porque recordemos de que el hecho de que algo funcione en el libro no significa que lo vaya a hacer en la pantalla grande. Como muestra de esto, y haciendo alusión a las mismas obras de Stephen King, tenemos la segunda parte de It, de Andy Muschietti, donde se apega demasiado a los libros en la parte adulta y nos demuestra por qué no es tan buena idea siempre seguir al pie de la letra todo lo que pasa en los libros. Mike Flanagan purga estas obras de todo lo que no funcionaría en un lenguaje cinematográfico y mete mano para que sea una película muy al estilo de Mike Flanagan y que respete la esencia del escritor, en este caso Stephen King. Sus películas visualmente son bonitas, la música de los compositores de The Neuron Brothers es bellísima, siempre da algo de qué hablar cuando Mike Flanagan saca algo. Y esta película de La vida de Chuck no es la excepción para nada. Esta película se anticipó por muchos años, incluso se estrenó el año pasado en 2024, pero apenas en 2025 llegó aquí a México. Desconozco en qué otras partes de Latinoamérica haya llegado o siquiera si llegó. Entonces, esta película de La vida de Chuck, entre tantos rumores, entre tantas filtraciones, entre declaraciones de los actores, del director, incluso del propio Stephen King, mencionaban que era algo similar a la película de The Shawshank Redemption, la considerada mejor película de todos los tiempos, por su mensaje esperanzador y porque realmente es una muy buena película y es una película muy bonita. Me llamó la atención de que Mike Flanagan, de entre todas las historias de Stephen King, escogiera un relato de un libro entre comillas nuevo, La vida de Chuck, de la compilación de historias de La sangre manda. No tengo la menor idea de qué trate esa compilación, solamente sé que hay un relato de Holly y hasta ahí. No he tenido la oportunidad de leer esa compilación y tampoco conozco qué tal está este cuento de Stephen King. Pero con todo y eso dije, esta película va a ser buena, tiene un gran elenco detrás. Y el hecho de que se remontara a estas épocas noventeras y ochenteras al estilo de The Shawshank Redemption es algo que funcionó bastante bien y salió bien en la película. Esta no es una película de la que se puede hablar así nada más de esto está bien y esto está mal, como por ejemplo otros blockbusters de los que he hablado en este canal. Es una película con la cual se tiene que hablar de spoilers. Es una película con la que no puedes decir solamente medio de qué trata y ya. Esta película requiere hablarse a lujo de detalle y con alguna que otra cosita mala de por medio. Tengo que avisar que este video tiene spoilers. Solamente hay dos cosas malas, dos cosas que le ponen el pie a la película. Punto número 1. Llega a ser un tanto cursi, pero cursi en un sentido muy rosado, muy irreal de la palabra. Esta idea de la felicidad de la vida está muy bien, está bien ejecutada a lo largo de la película. Pero hay partes donde simplemente roza lo irreal y que no te tragas en ningún momento de que las personas puedan ser felices bajo estas situaciones. Incluso aquí siento que no hay algo tan tangible de Mike Flanagan como en sus películas anteriores. Aquí como que intenta otros estilos, intenta otras formas narrativas en un lenguaje cinematográfico que no recuerdan tanto al estilo de Mike Flanagan, sino más que nada recuerdan a lo que hizo Frank Darabont en The Shawshank Redemption. Por otra parte, el ritmo, como ya es de costumbre en los libros igual de Stephen King, es un problema enorme, porque hay partes donde no pasa absolutamente nada.
Si bien lo que vemos es bonito, lo que vemos es algo muy interesante, como tal no aportan mucho a la historia o se vuelven muy repetitivos en algo que ya nos establecieron y que ya nos contaron anteriormente. Entonces a veces la película se estanca y sentimos que no avanza. Personalmente esas son mis únicas dos quejas respecto a esta película. Y creo que es lo único que puedo decir de una manera tradicional de este filme. Si aman los libros de Stephen King tanto como yo, esta película es un golpe de amor para todos los fanáticos de Stephen King. Ya sabemos que es un escritor muy prolífico, es un escritor muy multifacético. Desde hace muchos años dejó de escribir terror. Desde hace muchos años dejó de lado casi todo lo que lo llegó a caracterizar por una época en la que pues casi siempre se metía polvo blanco por la nariz y se ha enfocado en otras cosas. Novela negra, novela policíaca, novelas más misteriosas, incluso algo más fantasioso. Siempre ha tenido ese lado esperanzador, ese lado humano que siempre ha estado en sus libros y que lo ha caracterizado, solamente que no siempre es el punto central de sus historias. Casi siempre son un acompañamiento dentro de la historia estos aspectos emocionales y humanos. Y el hecho de que esta película sea completamente humana, sea completamente esperanzadora, nos recuerda qué buen escritor es Stephen King. A mí en muchísimas partes me llegó a recordar el libro de 22-11-63, tanto por los bailes, el mensaje y el lado humano y palpable de los personajes. Los personajes que tenemos en la pantalla grande no se sienten cinematográficos, no se sienten irreales. Se sienten personas que podríamos encontrarnos en cualquier parte de la ciudad a cualquier hora del día. Tiene tintes fantásticos, incluso podremos llegar a considerar un poquito de ciencia ficción. Todo esto se entrelaza en un drama como el que muy pocas veces o nunca se ha visto. La película se divide en 3 actos y por muy curioso que sea, no empezamos por el primer acto, empezamos por el tercer acto, un acto en el cual el mundo se está acabando. En menos de un año la gente se resignó a que todo lo malo iba a pasar y en un año todo lo que pudo pasar, pasó. Se cayó internet, hay desastres naturales por doquier y el mundo prácticamente está perdiendo la esperanza. A tal punto de que las personas que solían hacer cosas habituales, ir a trabajos habituales, ir a escuelas habituales, lo dejan de hacer, porque ya no tiene caso que lo hagan. Vemos lo que significa realmente el fin del mundo desde una perspectiva realista, no un estilo de ciencia ficción donde, señor presidente, tenemos que salvar al mundo. No, cuando no queda nada más que hacer más que resignarte y esperar, esperar y esperar y esperar. Vemos reencuentros de personas que en algún punto se dejaron de hablar, se dejaron de querer, pero que tenían cierto apego, cierta emoción el uno para el otro. La caída de internet, como todos los sistemas se vienen abajo, es algo que suena muy apocalíptico, suena muy tétrico, pero es algo que pasaría en un fin del mundo real. La vida rutinaria perdiendo el sentido. Y mientras todo esto pasa, solamente hay una constante. Carteles de un contador al cual nadie conoce, al cual nadie jamás ha visto y que solamente está ahí, en las ventanas, en los carteles, en los pósters, por donde quiera, para que al final de este último acto, que es el principio de todo, las estrellas se vayan apagando poco a poco, mostrando a las personas finalmente resignadas y en paz con este fin del mundo. Es en esta parte donde vemos a lo más Stephen King que pueda haber de Stephen King. Vemos personajes humanos, vemos situaciones muy tangibles con las cuales nos podemos identificar. Hay personas que no pueden estar sin internet, hay personas que necesitan el internet a la de ya, porque se han vuelto dependientes de eso. Y vemos cómo la película lo maneja con una charla entre un profesor y varios padres de familia. La gente que de pronto deja sus trabajos porque ya no tiene sentido que sigan trabajando. Enfermeros dejan el hospital porque los hospitales están vacíos y solamente hay un pitido constante en todos los monitores. ¿Qué haríamos si el mundo se estuviera acabando? Esa es la pregunta que la película nos hace inmediatamente. Como les dije, va del final al principio, pero aunque lo hubiéramos abarcado desde el principio, la segunda parte queda inamovible. Y en esta segunda parte conocemos a la persona que aparece en todos los carteles del fin del mundo. Un contador llamado Chuck, interpretado por Tom Hiddleston de una manera espectacular. Este Chuck tiene que ir a una entrevista de gente adulta y de un trabajo adulto, pero se entrecruza con Janice, una mujer a la que la acaban de cortar por mensaje, y también con una baterista llamada Taylor. Extrañamente, Taylor toca un ritmo muy especial cuando Chuck va pasando por ahí, y por una razón que nosotros no conocemos, por una razón que es completamente ajena a nosotros, Chuck se pone a bailar en medio de la nada
invitando a Janice a que baile con él. A mí esta parte me recordó como no se imaginan a 22-11-63. A Jake y a Sadie bailando el ritmo de In the Mood de Glenn Miller. Los vestidos, los colores, incluso la atmósfera se sienten similar, a pesar de que la música y el ritmo son diferentes. Cuando todo esto acaba, las personas les aplauden, les avientan dinero, todos se quedan sorprendidos. ¿Por qué Chuck empezó a bailar? Posteriormente, este grupito junto con el manager de Taylor tienen una plática motivacional donde se sinceran los unos con los otros. ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué dejaron a Janice? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene la vida? Solamente que aquí en este punto sentí que la película no iba a ningún lado. Sentí que se quedaba estancada y yo me estaba preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el principio? Sí, o sea, Chuck es esta persona, pero ¿por qué apareció en los carteles? Bueno, esto resulta que tiene una repercusión en base a un poema, pero por el momento no es tiempo de tocar ese poema. Esta película la vi doblada al español y el narrador de esta segunda parte es Gerardo Reyero. Entonces, todos conocemos su voz, muy profunda, muy grave, muy masculina, pero la forma en que narró esta parte y sobre todo el que nos menciona que posteriormente Chuck se va a enfermar de una cosa tan grave que le va a hacer preguntarse por qué Dios creó al mundo y va a rememorar ese momento para saber que el mundo existió solamente para que él pudiera bailar y disfrutar de la vida. Nos muestra la felicidad que hay en un simple momento y cómo a pesar de que a lo largo de mucho tiempo, de muchos meses o de muchos años no le encontremos sentido o rumbo a la vida, hay momentos tan pequeños, tan contenidos, pero que resultan tan vastos que en esos pocos minutos, que en esos pocos segundos, y es en esos momentos donde toda la existencia y toda la realidad cobra sentido. Posteriormente, en el primer y último acto, vemos la infancia de Chuck, como en algún punto de su infancia perdió a su padre, perdió a su madre, incluso a su hermano nonato. Así que ahora vive con sus dos abuelos, que le van a inculcar las dos grandes influencias a lo largo de su vida. Punto número 1. Las matemáticas. Su abuelo es contador, entonces lo va induciendo poco a poco a esta carrera. Y el otro lado es el baile, el cual es inducido por su abuela, enseñándole varios géneros, enseñándole varios ritmos y cómo moverse al ritmo de estos. Aquí de nuevo tenemos una constante clave del estilo de Stephen King, una infancia feliz que de repente se ve golpeada por la realidad de los adultos, que han olvidado lo que es ser niño y quieren inducir a estos pequeñines a un mundo que probablemente no los haga felices, pero que es el mundo que ellos conocen. Todo esto en pos de una vida aburrida que ellos consideran mejor. Vemos a Chuck aprender a bailar y de repente ser el mejor bailarín de toda su clase. Vemos cómo el baile le abre las puertas del mundo, a tal grado de que logra bailar con su crush de la escuela, a pesar de que él es menor y su crush es mayor. Imagínense la felicidad de Chuck de poder decir que bailó con la chica que le gusta. Pero aquí en esta parte es donde todo cobra sentido. ¿Qué tenía que ver el fin del mundo? ¿Qué tenía que ver Chuck con esto? Bueno, a lo largo de estos 3 actos hay una constante, o varias constantes. Personajes que nunca envejecen, personajes que siguen ahí y que siempre han estado presentes en la vida de Chuck, pero sobre todo una puerta con un candado. Resulta que el abuelo de Chuck una vez abrió esa puerta y vio el fin de varias personas. En un intento desesperado de Chuck por ver qué había detrás de esa puerta, su abuelo lo detuvo y vio su propio fallecimiento. Anticipándose a esto, dejó todo en orden para que Chuck no tuviera problemas y para que todo resultara más sencillo para este pequeñín. Entonces, cuando Chuck finalmente tiene las llaves de esa casa, abre el ático y lo primero que encuentra es a su figura muchos años después, postrado en una cama, sucumbiendo a una enfermedad. Todos sabemos que en algún punto vamos a partir. Todos sabemos que esta vida solamente es pasajera. Pero, ¿qué diferencia haría saber cuándo va a pasar, cómo va a pasar y dónde va a pasar? ¿El saberlo podría cambiar algo de nuestras vidas? Puede que sí, puede que no, o puede que todo quede exactamente igual. Todos tenemos un mundo dentro, y cuando ese mundo acaba, significa que todo terminó para nosotros. La primera parte del fin del mundo es el deceso de Chuck. Su universo le está diciendo adiós. Al estar resignado en paz, todos lo toman en paz. Es por esto que las estrellas se van apagando poco a poco, todos lo toman en paz.
y están resignados, a tal grado de que no hacen un caos, no hacen destrucción porque el mundo se está acabando. Simplemente se sientan con los seres que más han amado en toda su vida y esperan a que se termine el mundo. Los personajes que nunca vimos que envejecían o que siempre estaban ahí son la muestra de que este era el mundo de Chuck y solamente de él. Al final, esta película es sobre el sentido de la vida. No en un sentido donde todo va a estar bien, no en un sentido donde al final todos son sonrisas y vivieron felices para siempre. Creo que esa es la antítesis completa del mensaje que esta película nos quiere dar. Porque punto número uno, Chuck apenas tendría momentos emotivos en toda su vida. Incluso serían muy pocos los que lo marcarían, y la mayoría de su vida estaría marcada por sufrimiento, por pérdida y por dolor. El vivir no siempre va a ser lindo. El hecho de seguir respirando día a día no siempre va a ser algo que nos haga querer poner una canción de fondo y vivir para siempre con una sonrisa en la cara. No, de hecho muchas veces nos vamos a cuestionar si realmente vale la pena hacer lo que estamos haciendo, si realmente vale la pena seguir y seguir y seguir a pesar de que no tengamos nada seguro y puede que en algún punto de nuestras vidas todo solamente sea sufrimiento. Pero son esos pequeños momentitos, son esos minutos, esos segundos, incluso esas horas tan especiales que hacen que el vivir sea especial y que el vivir sea el motor de muchas personas. La vida no siempre es bonita, de acuerdo, pero hay muy pequeñas partes que hacen que vivirla valga la pena. Mike Flanagan vuelve a demostrar por qué es uno de los directores más queridos y más importantes de esta época. No hay mejor persona para adaptar a Stephen King que este hombre. Y la forma en que lo hace, con la maestría y el lenguaje cinematográfico que se sustenta en los actores, en la fotografía y en la música, nos demuestran por qué no solamente es una película más donde todos vivieron felices para siempre. Nos demuestra por qué no es una película más de por qué tenemos que vivir la vida. Nos muestra el por qué sí y el por qué no. Y sobre todo, Mike Flanagan entiende a Stephen King. Y Stephen King, de una forma muy especial, de una forma muy retorcida, logra entender el mundo. Y lo sabe plasmar muy bien en sus libros. Esta es una gran obra cinematográfica como no lo ha habido en mucho tiempo.